Vamos entonces a compartir la pantalla de lo que vamos a leer para que todos podamos seguirlo también en la lectura y así nuestra comprensión pueda ser un poco mejor. Comparto entonces el libro El mensaje del tercer ángel y hoy vamos a dar lectura al 10º mensaje. Pero antes me gustaría hacer una pequeña reseña de lo que habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, para tener una continuidad. Y la vez pasada terminamos el 9º mensaje que nos hablaba acerca de la espera de la lluvia tardía, de la concesión del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía, ¿no es cierto?, el poder, la unción que se necesita, como nos decía el pastor Jones, para poder realizar aquellas cosas que de otra manera nos sería imposible a través de nuestras habilidades, de nuestro poder, de nuestro alcance, ¿no es cierto? Sería totalmente imposible para nosotros porque los objetivos son demasiado altos, los enemigos son demasiado poderosos, por lo tanto no podemos pretender de alguna manera, haciendo uso de nuestras propias capacidades, cumplir con esos objetivos y luchar contra tan grandes enemigos. Y es así como, estando en la espera de que Dios nos conceda su promesa, hemos de preparar nuestras vidas para recibir esa promesa. Lo último que leímos en el capítulo 9 entonces, o en el 9º mensaje, fue que mientras esperamos debemos deshacernos de todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, que nos incapacitan para recibir la lluvia tardía. Aquí nos decía entonces que estamos en una condición en la que debemos revisar nuestros corazones, quitar toda raíz de amargura, todo sentimiento, todo afecto pecaminoso, erróneo, y en especial aquellos que tienen que ver con nuestra actitud hacia los hermanos. El pastor Jones hacía algunas memorias de lo que había sucedido unos años antes, específicamente en el año 1888 en Minneapolis, y cómo muchos de entre los hermanos habían rechazado un mensaje enviado por el Señor, que tenía como único objetivo preparar a las personas, a la iglesia, para concederles el precioso don del Espíritu Santo. Y sin embargo, por la actitud con la que recibieron esos mensajes, muchos se incapacitaron para hacerlo e infectaron, digámoslo así, a todo el resto con una actitud de duda, de desconfianza, y el estado de cosas que se produjo fue tal que fue imposible para el Señor hacer lo que Él quería hacer entre su pueblo. Así es, como nos termina diciendo el pastor: hermanos, ahí donde nos encontramos, y dice: actuemos en consecuencia. Demos gracias al Señor porque nos trate todavía como lo hace, para salvarnos de nuestros errores y de nuestros peligros, para protegernos de cursos de acción equivocados,
y para derramar sobre nosotros la lluvia tardía, a fin de que podamos ser trasladados. Eso es lo que significa el mensaje traslación para vosotros y para mí. Hermanos, recibámoslo con todo el corazón y demos gracias a Dios por él. Vamos a comenzar entonces con la lectura del 10º mensaje del pastor Alonzo Trevor Jones y que quedó impreso, ¿no es cierto?, en este boletín de la Conferencia General, y vamos a dar lectura ahora. Dice entonces: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto está en Apocalipsis 3, 18 al 20, ¿no es cierto? El mensaje a la Odisea. Dice: ese es el consejo que queremos estudiar esta noche. Yo te aconsejo. ¿Quién aconseja? Cristo, responde la congregación. ¿Cómo se lo identifica en el versículo 14? La congregación responde: testigo fiel y verdadero. Un buen consejero, ¿no os parece? El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Viene y te aconseja a ti y a mí. ¿No os parece una gran condescendencia considerando de dónde viene el consejero? Lo que hemos estado estudiando en las lecciones anteriores, lo que se ha presentado ante nosotros con plenitud e insistencia en los días pasados, la palabra enviada a la iglesia de la Odisea, que nosotros constituimos, no nos ha venido desde todo ángulo y de toda boca que ha hablado, y el Señor mismo, junto a lo anterior, nos ha hablado directamente a nosotros en la palabra que leímos ayer al respecto. Creo que todos están hoy dispuestos a confesar que lo que Él dice es así. Por lo tanto, no voy a repetirlo esta noche. Él lo ha afirmado. Y si confesamos que es así, estamos preparados para recibir su consejo, apreciarlo y sacar provecho de él, puesto que es sólo a tales personas a las que él aconseja. Aconseja a los que son pobres, desgraciados, miserables, ciegos, desnudos y no lo saben. Tales son los únicos que pueden recibir su testimonio. Son los únicos a quienes va dirigido, a los que son tibios. Pues bien, habiendo sido llevados a este punto por la palabra y el testimonio, y por todo medio que el Señor ha empleado en estos días pasados en todas las lecciones que se nos han dado, ahora condesciende a aconsejarnos. ¿No es así? Por lo tanto, hermanos, no seamos tardos en aceptar su consejo, tal como lo fuimos en ocasión precedente. No seamos tardos en alcanzar una posición que nos permita adoptar su consejo ahora, tal como lo fuimos para adoptar el otro. Denme un momento, por favor. Ahora sí. Sigo leyendo. Dice: así pues, a partir de ahora, viene como consejero. ¿Es así? Sí, dice la congregación. Bien, pues cuando estás en necesidad de saber si has de vender tu propiedad, ¿habrás de preguntarle a tu hermano para saber qué hacer? Congregación responde: pregunta al consejero. A fin de saber qué tienes que hacer, ¿habrás de ir a preguntarlo a algún otro hombre? ¿Es así? Ve del problema.
¿cómo es posible que otro hombre me indique lo que he de hacer, siendo que, en caso de encontrarse él en mi situación, tendría que hacer a su vez idéntica pregunta para saber qué decisión tomar? ¿Cómo puedo obtener ayuda alguna de él, siendo que él no sabe qué decisión tomar a menos que estuviera en mi lugar? E incluso entonces estaría en necesidad de pedir ayuda encomendándose a otro. Quizás esta otra forma de actuar os parezca mejor, puesto que no soy más que un miembro de iglesia común, acudiré al anciano o a algún otro en postura más prominente a preguntarle qué debo hacer. Ahora bien, siguiendo esa lógica, es de suponer que éste querrá a su vez preguntar a otro, digamos al presidente de la asociación. El pastor Boyd responde: ¿no hay sabiduría en la multitud de consejeros? Parece que está poniendo una opinión un poco diferente, ¿no es cierto? Bueno, sigue diciendo, pero supongamos que el presidente de la asociación necesita preguntar a otro. Entonces, se supone que habrá de dirigirse al presidente de la asociación general. Pero, ¿a quién podrá preguntar dicho presidente? La congregación responde, preguntemos al Señor. Supón que estás en la duda sobre si vender o no tu propiedad o alguna otra decisión. ¿A quién preguntarás? ¿A algún otro? Al Señor, la congregación responde. Puedes preguntar al Señor, ¿no es así? ¿Acaso no podemos obtener nuestra sabiduría del Señor sin tener que cansar a media docena de personas, como es preceptivo para un católico? Preceptivo se refiere a que es una ley para ellos, ¿no es cierto? Normalmente ellos acuden a algún sacerdote a preguntar las cosas. La congregación responde, podemos preguntar al Señor, ¿no es cierto? ¿Podemos? Sí. En la Iglesia Católica, las personas del común no pueden ir al Señor, excepto a través del sacerdote, y el sacerdote a través del obispo, el obispo mediante el arzobispo, este a través del cardenal y el cardenal a través del papa. ¿Es esa la forma en la que ha de actuar el pueblo del Señor? No, ciertamente. No es el método divino. Cuando quieres saber algo, preguntas al Señor. Él es tu consejero y el mío. Y cuando hacéis y cuando hacéis de él vuestro consejero, entonces, hermano Boyd, y solo entonces hay sabiduría en la multitud de consejeros. Porque entonces recibimos consejo del gran consejero. ¿Cuándo es el consejero de cada uno y nos reunimos para tomar consejo? Si él está en medio de nosotros, entonces hay sabiduría en la multitud de consejeros. En Obreros Evangélicos encontraréis declaraciones como estas. Debemos aconsejarnos mutuamente y estar sujetos unos a otros, pero al mismo tiempo debemos ejercer la capacidad que Dios nos ha dado para saber cuál es la verdad. Cada uno de nosotros debe mirar a Dios en procura de iluminación divina. Tras haber recibido consejo de los sabios y prudentes, queda aún un consejero cuya sabiduría es infalible. No dejéis de presentar ante él vuestro caso y suplicad su dirección. Ha prometido que si os falta sabiduría y la pedís de él, os la dará abundantemente, sin restricción. Así pregunto de nuevo desde esta misma noche, ¿es tu consejero? ¿Es individualmente nuestro consejero? Sí, responde la congregación. Y lo que escuchamos del hermano Underwood sobre este mismo tema, especialmente en referencia a la puesta en venta de propiedades. Si hubiese una mayor búsqueda del Señor en procura de guía, tendríamos más de su dirección, tendríamos más de Él en nuestra obra y en nuestros consejos. ¿Con qué objeto vino a hacerse nuestro consejero
Si no es para que recibamos sus consejos, aceptémoslos pues. ¿Cuál es su nombre? La respuesta es admirable consejero. Así está escrito, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso está en Isaías 9:6. Ese es el nombre que se le dará. Recordaréis también ese otro lugar en el que dice maravilloso en consejo. ¿Y qué añade? Magnífico en sabiduría. Isaías 28:29. No olvidéis que cuando viene como consejero, viene con la sabiduría del obrero, y el consejo que da es el de un obrero, y un obrero sabio que llevará a cabo su obra, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. De forma que tenemos a ese consejero, al testigo fiel y verdadero, al maravilloso en consejo y magnífico en sabiduría. Una vez que hemos procurado y obtenido su consejo, Él nos acompaña en la ejecución del mismo, como si Él lo hubiera asumido desde el principio. ¿Acaso no es así? Si no hemos aprendido eso, de nada sirve que avancemos en ninguna otra cosa, a menos que dependamos plenamente de su poder, carácter, justicia y vida. Si hubiera otra consideración u otra forma de realizarlo, bien podríamos interrumpir aquí y dejarlo todo. Pero siendo las cosas como son, no podemos avanzar ni un paso sin Él. Él es nuestro admirable consejero, maravilloso en consejo y magnífico en sabiduría, y nos dice, estoy contigo para aconsejarte, estoy contigo para realizarlo. Te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego. Otras escrituras, junto a ese texto, muestran que nada puede cubrir nuestra necesidad, excepto ese oro capaz de resistir la prueba del fuego. Recordaréis 1 de Pedro 1, 4 y 5, que trata de la esperanza viviente a la que Dios nos ha engendrado mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, y cómo somos mantenidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación. ¿Cuándo? La respuesta dice, ¿qué es que será revelada en el último tiempo? Por eso rebosáis de alegría. ¿Rebosáis? Si es así, ¿por qué andáis cabizbajos, lamentándoos? Es ya tiempo de que creamos las escrituras. Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. El Señor lo afirmó y él se gozó grandemente de que fuera así. ¿Es así esta noche? ¿De forma que podamos gozarnos grandemente? Respuesta, sí. Por eso rebosáis de alegría, aunque ahora, por un poco de tiempo, seáis afligidos por diversas pruebas. Somos afligidos por diversas pruebas y rebosamos de alegría. ¿Es eso posible? ¿Lo es? Porque Dios lo ha dicho. Y es así. Es la única forma en que puedo saber que es así. Lo es porque Él lo ha dicho así. Ahora bien, ¿con qué finalidad es así? Para que vuestra fe, mucho más poderosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo se manifieste. ¿Esperas que tu fe sea probada como por fuego? ¿Esperas que pase la prueba de fuego a la que se somete el oro? Sí, es la respuesta. Estudiaremos eso más adelante. ¿Qué cuidado exquisito dedican los hombres en este mundo al oro que perece? Más de uno custodia su oro mediante cajas fuertes, edificios blindados y guardianes. Cientos de personas en las grandes ciudades cuidan así del oro que perece. Permitidme que os diga, hermanos, hermanos y hermanas, la prueba de vuestra fe, por pequeña que ésta sea, es más preciosa a los ojos del admirable consejero, más preciosa a los ojos de Dios que todo el oro y joyas que custodia cualquier caja fuerte, o todas juntas las que hay en la tierra. No temáis que pueda olvidarla. ¿Cómo lo califica?
como más preciosa que el oro que perece. ¿Quién es el que afirma eso? El admirable consejero, el Señor mismo. Agradezcámosle, por lo tanto, que Él vea de esa forma nuestra débil y temblorosa fe. Bien, hermanos, ¿acaso no tenemos en esto uno de los mayores motivos de ánimo que el Señor puede ofrecernos? No comprendo por qué las personas se lamentan por lo débil de su fe. A veces dices, no tengo ninguna fe. Bien, el Señor afirma que la tienes. Y añado, dale gracias por lo que tienes. No digo que no pueda ser muy pequeña, puede ser tan minúscula como un grano de mostaza. Dale gracias por la que tienes y agradécele que sea para él más preciosa que todo el oro y riquezas de esta tierra. Así es como considera el Señor tu fe. No debes cuestionar acerca de si tienes o no fe. Dios dice que la tienes y es así. Leamos Romanos 10, 6 al 8. Pero la justicia que procede de la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para bajar a Cristo. No digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Entonces, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Por lo tanto, ¿es correcto lamentar o preguntarse si tenemos fe o no? Ciertamente no lo es. Dios ha implantado fe en todo corazón que nace en este mundo. Dios hará que esa fe crezca abundantemente y nos revelará su justicia a medida que crece de fe en fe. ¿De dónde procede la fe? Dios nos la dio. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. Y esa luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo es Jesucristo. Esa es la fe que está en el corazón de todo ser humano. Si cada uno emplea esa fe que tiene, nunca tendrá falta de fe. Pero si no emplea la fe que tiene, ¿cómo podrá conseguir más de ella? Por lo tanto, tenemos fe, ¿no es así? Y la prueba de vuestra fe es más preciosa que todo el oro que jamás existiera en este mundo. Observad, es más preciosa que el oro a los ojos de Dios. No que el oro sea precioso a sus ojos. Esa no es de ninguna forma la idea. Es más preciosa a los ojos de Dios de lo que sería a los ojos de los hombres todo el oro de la tierra. ¿Cuán precioso es el oro a los ojos del hombre? ¿Cómo se sentiría uno que poseyera todo el oro del mundo? ¿Acaso no se creería rico? ¿No se enorgullecería por ello? Así pues, no olvidéis que la prueba de esa fe que tenéis, por más pequeña que pueda ser, es más preciosa a los ojos de Dios de lo que sería a los ojos del hombre todo el oro de este mundo, de ese mundo. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, es preciosa a los ojos de Dios. ¿Quién es el más interesado en ese proceso? El Señor, responde la congregación. Efectivamente, me faltan palabras para expresar cuán preciosa es a su vista. Mi idea de cuán preciosa es a sus ojos está tan alejada de la realidad como mis pensamientos lo están de los suyos. Por lo tanto, Él es el más interesado de todo el universo en la prueba de nuestra fe, en el ejercicio de nuestra fe y en todo ese proceso. ¿No es acaso un don suyo? ¿No estará Él interesado? Esta es la verdadera luz en la que debiéramos ver este asunto. Seguimos leyendo. Aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste, a quien sin haberlo visto, lo amáis. ¿No lo hacemos acaso? Él dice que sí, y así es. Y sin verlo por ahora, creéis en él y os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Es así? Ciertamente. Pero hermanos, pienso a menudo en este versículo, a quien sin haberlo visto, lo amáis.
Y me pregunto, ¿qué puede llegar a ser cuando finalmente lo veamos? Y lo maravilloso de esto es que no habremos de esperar ya mucho para verlo. La congregación responde, alabado sea el Señor. Hay otro pasaje al que me quiero referir, que está en Primera de Pedro 4:12. Comienza así: amados. ¿Es así? ¿Quién lo declara? El Consolador. Te llama a ti y a mí amados. Siendo que Dios nos trata de esa manera, ¿qué otra cosa podríamos ser excepto las personas más felices de la tierra? Viene y se constituye en el consejero admirable y está deseoso de tener consejo y hablar con nosotros. Y la primera palabra que nos dice es amados. Más de una vez hemos pensado que las palabras del ángel dichas al profeta Daniel, varón muy amado, son una declaración personal, solo aplicable a él, pero no puede ser más personal que cuando viene y nos dice a ti y a mí, amados. Sigue así: no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Puesto que se nos dice amados, así es como debe tratarnos. Amados, ¿acaso debemos considerar la prueba del fuego como algo extraño? No hay en él nada de extraño. No nos sorprenderá cuando hayamos de enfrentarlo. Sabéis que muchos son tímidos y reaccionan con rubor ante la visita de un extraño, resultando confundidos. Si vosotros y yo reaccionamos de ese modo ante las pruebas, porque vamos a tener que enfrentar algunas de ellas en breve, resultaremos confundidos. Pero tan pronto como alguien resulta confundido por la prueba, el enemigo obtuvo ahí la victoria. Esa es la forma en la que quiere sorprendernos con la guardia baja, de forma que resultemos sorprendidos y confundidos, aunque sea por un momento que él aprovechará para herirnos con sus saetas de fuego. El Señor viene y nos aconseja así: no os sorprendáis. Así pues, cuando enfrentamos esas pruebas de fuego, no estaremos ante ningún extraño. Estaremos familiarizados, las reconoceremos. Poco importa lo tímida o introvertida que pueda ser una persona. Cuando se encuentra con alguien a quien conoce bien, no resulta sobresaltado por más inesperado que sea el encuentro. No resulta confundido. Al contrario, se alegra. El Señor quiere que estemos de tal modo familiarizados con las pruebas que por más de imprevisto que nos vengan, podamos decir, buenas, encantado de encontrarme contigo, te conozco, adelante. En vista del consejo del Señor, no reaccionemos ante las pruebas como si os hubiera sucedido algo extraño. No tenemos que tratarlas como extraños, sino como a conocidos. No solamente eso, sino que hemos de verlas como ayudas en el viaje a Sion. Santiago escribió: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo nos llama ahí? Hermanos. En otros sitios se nos llama amados. ¿Qué significa diversas? Diferentes. ¿Qué escribió Pedro al propósito? Diversas pruebas. Se espera que nos alegremos no en razón de ciertas pruebas, sino de cualquier clase de ellas, diversas, diferentes, de varios tipos, todas ellas. No será para nosotros algo extraño, sino que debemos verlas como a conocidos. Seguimos leyendo. Recordemos que él está dando lectura, ¿no es cierto?, a lo que escribió Pedro. Dice, antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo. Santiago nos llama hermanos. Leemos ahora un texto que conecta los dos precedentes. Hebreos 2, 10 al 12. Dice, porque convenía que Dios,
por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionará mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, todos proceden de uno. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ese es el motivo por el cual nos llama hermanos y el motivo por el que debemos alegrarnos tan grandemente al atravesar diversas pruebas, ya que Él estuvo allí, enfrentó cada una de ellas, enfrentó toda tentación hasta la plena medida de lo posible, pasó por todo ello en beneficio nuestro. Regresa ahora y nos dice, voy a pasar por eso mismo contigo. Primeramente pasó Él solo por nosotros, ahora pasa con nosotros. He pisado el lagar solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo, dice Isaías 63, 3. Pero gracias al Señor, Dios estuvo con él. Declaró, el Padre no me ha dejado solo. Juan 8:29. Gracias al Señor por haber tenido el regio valor de realizarlo solo, confiando únicamente en que el Padre estaría con él. Cuán grande su bondad al no pedirnos que lo intentemos solos. No, viene y nos dice, estaré con vosotros en todas esas pruebas. Hermanos míos, Él irá con vosotros. Ese es el motivo por el que no debemos considerarlas como algo extraño. Él nos llama hermanos suyos y ha pasado por cada una de esas pruebas, de forma que estando bien familiarizado con ellas, no debemos recibirlas con extrañeza. ¿Es Cristo extraño a las pruebas? No. ¿A cuántas pruebas se enfrentó? ¿Cuántas pruebas a las que tú tengas alguna vez que enfrentarte enfrentó Él? Todas y cada una. ¿Hasta qué punto tuvo que soportar el conflicto en cada una de las tentaciones? Hasta su plena medida, en todo punto. ¿Contra quién estaba contendiendo en esas cosas? Satanás conoce más astucias, pruebas y tentaciones de las que ningún hombre jamás esté jamás obligado a enfrentar solo. Y las probó todas ellas contra mi hermano. Mi hermano se refiere a Jesús, ¿no es cierto? Abordó a Jesús con toda tentación. ¿Cuál sería el grado del esfuerzo con el que tentaría a Jesús en cada punto? El máximo, sin duda. ¿Acaso no debió ejercer todo el poder del que es capaz en las pruebas y tentaciones a las que sometió a Jesús? ¿No intentaría todo aquello que fuera capaz de inventar en contra de Jesús? ¿Y no debió hacerlo en la máxima intensidad a su alcance? Ciertamente. ¿No debió acaso agotar su repertorio de astucias, tentaciones y pruebas contra Cristo? ¿No debió acaso agotar su repertorio? Perdón, ¿no agotaría todo el poder a su disposición en esas pruebas y tentaciones? Seguro que sí. Bien, pues cuando estoy en Jesús y Él en mí, ¿cuánto poder le queda a Satanás para afectarme? Ninguno, responde la congregación. ¿Cuántas astucias le restan que pueda emplear con éxito contra mí? Ninguna. ¿No veis que cuando estamos en Cristo tenemos la victoria? La tenemos ahora. Victoria no es la única palabra. Tenemos el triunfo y lo tenemos ahora. Qué importante, hermanos, lo que está diciendo el pastor aquí. La presencia de la victoria de Cristo es una realidad. La victoria no es algo nuestro, no es algo que tengamos que obtener en el futuro, hermanos. La victoria es algo que Cristo obtuvo y Él nos la concede por la fe. El tiempo depende de cuánto nosotros confiamos en Él. De eso depende cuánto se demore Cristo en entregarnos su victoria. Bueno, sigo leyendo. Segunda de Corintios 2:14 dice, pero gracias a Dios
que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Ahora y siempre. ¿No es así? La audiencia dice sí. Nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. ¿Dónde? La audiencia responde en todo lugar. ¿Cómo? Por nuestro medio. Pensad en ello. ¿Cuándo? Ahora y siempre. ¿Cómo? Por nuestro medio. ¿Dónde? En todo lugar. Siendo así, querría preguntar cuál pudiera ser la razón para que no tengamos la victoria en Cristo. Quisiera saber por qué razón no habríamos de ser ahora vencedores. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Efectivamente, esa es la victoria. Así pues, cuando estamos en Él, estamos perfectamente a salvo, ¿no os parece? Estamos a salvo por tanto tiempo como estemos en Él. Así es. Recordad cómo antaño existían las ciudades refugio, de forma que al suceder un accidente, como por ejemplo la muerte casual de un hombre por la acción involuntaria de un compañero de trabajo, si es que había allí algún amigo del fallecido que se sentía irreflexiblemente movido a tomar venganza, ¿qué debía ser el causante del accidente? Tenía que huir tan raudo como pudiera hacia la ciudad de refugio, quizá seguido por el que procuraba su mal. Pero una vez que había llegado allí, ¿qué sucedía? Estaba a salvo y el perseguidor no podía tocarlo. Estaba perfectamente seguro. Pero supongamos que salía de la ciudad, que salía de la ciudad. Si el perseguidor daba sobre él, su sangre sería sobre su propia cabeza y sería el único, perdón, y sería el único responsable. Pero estaba seguro mientras no abandonara la ciudad. Había de permanecer en ella hasta que muriera el sumo sacerdote. Una vez que se hubiera producido ese hecho, quedaba perfectamente libre de regresar y el perseguidor no podía tocarlo en absoluto, por más que lo deseara así. Referente a Abraham, leemos, por dos actos inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tenemos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado en la esperanza propuesta. Eso está en Hebreos 6:18. Hemos cometido maldad, hemos pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Quién nos persigue? La muerte. ¿Quién tiene el poder de la muerte? Satanás. Por lo tanto, ¿quién va tras nosotros? Satanás. Pero huimos a refugiarnos en esa esperanza que nos es propuesta. ¿Dónde está esa esperanza? En Cristo. ¿Quién es nuestro refugio? Cristo. ¿Quién es nuestra ciudad de refugio? La respuesta es Cristo. ¿Y quién nuestro enemigo? Satanás, la muerte. Ahora, estando en nuestro refugio, en Cristo, ¿puede Satanás tocarnos? No puede. ¿Cómo lo sabemos? Porque así está escrito. Suponed que salimos del refugio antes que finalice el sacerdocio. ¿Qué sucede entonces? Satanás puede golpearnos y lo hará sin duda, y nuestra sangre será sobre nuestra cabeza. Si salimos antes de que finalice el sacerdocio, quedamos sin protección y Satanás nos alcanzará. Si aquel hombre, tras haber permanecido en la ciudad 10 o 15 años, creyera que había desarrollado ya las fuerzas necesarias para enfrentarse a su enemigo, ¿qué os parece? ¿Podría enfrentarse a su enemigo en esas condiciones? ¿Cuál es el único lugar en el que puede estar seguro al enfrentarse a su enemigo? En la ciudad. Y en la ciudad, él no se va a encontrar nunca con el perseguidor. ¿Por qué? La respuesta es, la ciudad sale al encuentro y lo defiende. Los muros de la ciudad salen efectivamente al encuentro. Ese escudo de la fe apaga todos los dardos encendidos del maligno.
Ese escudo de la fe que es Jesucristo, que son los muros de nuestra ciudad de refugio y que es inexpugnable a las saetas ardientes del enemigo. Así pues, nuestra fuerza y seguridad se encuentran únicamente dentro de nuestro refugio. Y cuando finaliza el sacerdocio, podemos ir a cualquier parte en el universo, pero no fuera de Cristo. Entonces podemos ir a cualquier parte y el enemigo no puede nada contra nosotros. Permanezcamos en la ciudad, hermanos, permanezcamos en la ciudad a la que hemos huido, en la ciudad que significa nuestra seguridad. Y estando en ella, ¿no tenemos acaso la victoria? Sí, en él tenemos la victoria. Entonces podemos afrontar la tentación con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria antes ya de enfrentar la tentación. ¿No hay motivo para alegrarse? ¿No estarías feliz yendo a una batalla si sabes que tienes la victoria antes de comenzarla? ¿Preferirías no ir? Peleemos, pues, en ese tipo de batalla. ¿Hay alguna justificación para el miedo? La victoria es nuestra. Desde luego, si vamos calculando que seremos barridos, mucho mejor quedarse sin luchar. Ese no es el tipo de batalla en el que el Señor espera que nos impliquemos. No fue esa la batalla de nuestro hermano y no es esa la que nos propone a nosotros. Quiere que conozcamos nuestra victoria, nuestra confianza, nuestra fuerza. Quiere que conozcamos el poder a nuestro alcance y también cuál es nuestro deber. Entonces, al llegar la prueba, sabremos cómo hacerle frente. La afrontaremos en Él y por Él. Lo haremos con el escudo de la fe. Y los dardos encendidos del enemigo se apagarán en la nada. Pero es en el sufrimiento donde encontraremos el poder, la victoria y la presencia elevadora de Cristo. Al llegar las pruebas, estamos con Él y sabemos que no podemos permanecer sin Él. Tened por sumo gozo, tengámoslo por tal. No os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes, gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Eso está en 1 Pedro 4, 12 y 13. Así pues, necesitamos oro purificado en fuego, a fin de hacer frente a esas pruebas. ¿No es así? Necesitamos aquello que resistirá la prueba que ha de sobrevenir, tal como hemos aprendido ya. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen, a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Hermanos, eso está en Primera de Joyas de los Testimonios, en la página 66. Dice, hermanos, ¿no hay ahí un grandísimo ánimo al saber que es para eso, para que la lluvia tardía nos prepare para la traslación? Ahora, ¿dónde y cuándo ha de ser derramada la lluvia tardía? Ahora es el tiempo para la lluvia tardía. ¿Y cuándo es el tiempo para el fuerte pregón? Una voz responde, ahora. ¿Para qué cosa nos ha de preparar? La voz dice, para la traslación. Me anima grandemente el saber que las pruebas que nos da ahora el Señor tienen por objeto prepararnos para la traslación. Y cuando Él viene y nos habla a ti y a mí, es porque quiere trasladarnos, pero no puede trasladar el pecado. ¿Comprendéis? Hermanos, qué importante lo que está diciendo el pastor Jones aquí. Nosotros creemos firmemente que el Señor ha de terminar su obra en nosotros. Y esa obra consiste en prepararnos para la traslación, ¿verdad? Es decir, para sacarnos de este mundo, de esta cárcel,
y llevarnos al mundo de la libertad. Pero aquí dice claramente, el pastor dice, pero no puede trasladar el pecado. ¿Comprendéis? Por lo tanto, el único propósito que tiene al mostrarnos la profundidad y amplitud del pecado es para poder salvarnos de él y trasladarnos. Así pues, ¿nos desanimaremos cuando él nos muestra nuestros pecados? No, agradezcámosle que nos quiere trasladar, que nos quiera trasladar. Y lo quiere hasta tal punto que desea que nos desembaracemos de nuestros pecados lo antes posible. Hermanos, creamos al Señor al pie de la letra, creámosle siempre. Ok, hermanos, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Ya van a ser las 6:30 y vamos a continuar el próximo miércoles. Ok, nos quedamos aquí. Bueno, antes de orar, solamente me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la victoria. No es casualidad, no es coincidencia que el pastor Jones, al hablar de la victoria, nos esté hablando también del abandono del pecado. De hecho, lamentablemente, hoy en día el enemigo ha logrado que los heraldos de la justificación por la fe, muchos de ellos, lamentablemente caigan en el grande error de predicar la fe, de predicar la salvación y sin embargo no predicar la victoria. Y por otra parte, aquellos que sí creemos en la victoria, el enemigo también tiene otro engaño para nosotros. Nos hace olvidar que la victoria no es nuestra. Y aunque lo reconocemos de manera literal, digamos, en palabras, decimos, no, es de Cristo, es solo en Él, solo su poder. Pero en la práctica tendemos a dejarlo solamente en palabras y seguimos peleando solos. Aunque con la boca decimos que no podemos solos, que todo es de Él. Y sin embargo, peleamos solos, tratando de alcanzar una victoria que está por delante, que viene después de muchos esfuerzos, cuando el Señor nos ha prometido concedernos su victoria. Y la concesión se hace por la fe, no por el esfuerzo, sino por la fe. Eso quiere decir que la victoria de Cristo es algo que está disponible ahora, hoy. Está, está a una fe de distancia. Está a una fe de distancia. Vamos a orar, hermanos, antes de continuar.